Bien, ya han tenido un momento de alabanza y de oración, pero vamos a hacer nuevamente un momento de silencio en este momento para disponernos en nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Vamos a hacer un momento de silencio. Amado Señor, danos todo lo que nos une a ti, quítanos todo lo que nos separa de ti, líbranos de nuestro egoísmo y entréganos enteramente a ti, que nunca se haga nuestra voluntad, sino siempre hágase la tuya. Amén. En nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Bien, solamente una preguntita. Levanten la mano los que vienen por primera vez, es decir, los que no estuvieron ayer. Nada más para ver cuántos nuevos vienen. Pues algo, ok. Miren, los que les voy a recomendar es en mi canal de YouTube, que me pueden encontrar por mi nombre, Cristian Huerta, puedan ver la charla de ayer para que tengan, porque todo va concatenado, unido, inclusive hay una charla que di en otra parroquia que tiene que ver con lo de los padres del desierto, que es lo que estamos tratando. Y para que complementen, ¿verdad? Porque todo está unido. De hecho, si nos alcanza el tiempo, vamos a tratar de hacer un ejercicio de oración basado en la charla de ayer y en lo que van a recibir ahora. Entonces, los que recibieron la charla de ayer, pues van a estar un poco más preparados, a lo menos en el conocimiento de lo que vamos a hacer, si nos alcanza el tiempo, ¿eh? Porque siempre vamos corriendo contra el tiempo. A ver, primero, para poder... Hoy vamos a hablar de las sentencias de los padres del desierto, pero acerca del tema de la compunción. Compunción, si alguien no lo entiende, ahorita lo explico. Simplemente para poder refrescar lo del día de ayer. Ayer hablábamos de un término griego que se llamaba, ¿cómo? Ezequía. Ezequía, ¿qué significa? Paz o tranquilidad del alma. Entonces ya explicamos muchas cosas de esto. Y al final yo les mencioné, porque les tenía que mencionar para poder hacer una actividad con esto, que alguien se recuerda el nombre. Chotki. Chotki, de hecho, no les dije, chotki es una palabra rusa, que significa cordón de oración, básicamente, ¿eh? El cordón de oración se llama así. Para nosotros lo vemos y podemos ir con una camándula, rosario, etcétera, pero sabemos que no es así. Esto es de los cristianos de rito oriental. Tanto los cristianos que están en comunión con el Papa, es decir, son cristianos orientales católicos, como cristianos orientales que no están en comunión con el Papa, por ejemplo, los ortodoxos, ¿va? Y la gran mayoría de ortodoxos son rusos. Entonces, si este cordón de oración terminó llamándose más popularmente Chotki, es porque lo han usado más los ortodoxos que no están en comunión con el Papa. Pero finalmente es toda la iglesia de Oriente, tanto los que están en comunión con el Papa como los que no están en comunión con el Papa. Y este sencillito, hay uno más grande de 100, ¿verdad? Y puede ser inclusive de más de 100, pero este es el más sencillito que tiene, ¿se acuerdan cuántas? 33. ¿Por qué 33? Por la edad en la que más o menos se dice que falleció nuestro Señor. Algunos, una vez en un video mío en YouTube, alguien me dijo, oye, pero tú ¿por qué tienes eso? Eso es de los musulmanes. Porque los musulmanes tienen algo muy similar. Pero ¿cuál es la gran diferencia? Que no tiene la cruz. Ni remotamente un musulmán va a poner una cruz, ¿va? Entonces, son las 33 cuentas. Pueden ser nudos. Aquí son cuentas y al final termina una cruz y termina con estos pelitos de abajo que ya ayer les explicaba
su significado. Pero para aquellos que no estuvieron, rápidamente, ¿cómo rezan esto los cristianos de Oriente? Que tiene que ver mucho con lo que vamos a ver ahora de los padres del desierto, que eran de Oriente, los padres del desierto. Lo que ellos rezan una y otra vez es la oración, es como una adaptación de la oración del publicano. ¿Se recuerdan aquella parábola del fariseo y el publicano? Que entra un fariseo y entra al templo y le dice: gracias, Señor, porque no soy como este publicano, yo ayuno, yo oro, yo doy el diezmo. O sea, no estaba mintiendo. Vamos a decir, era un publicano con un récord impresionante. Y al lado estaba un publicano, que eran esos judíos que eran considerados tramposos por venderse al sistema romano, etc. Y ese publicano ni siquiera se atrevía a levantar la mirada en el templo y dándose golpes de pecho decía: ten misericordia de mí, que soy un pecador, ¿verdad? Entonces, los cristianos de Oriente, fíjense qué tan importante es que su oración principal, ellos no tienen el Santo Rosario, sino esta oración que se llama, tiene 3 nombres. Es conocida por la oración de Jesús, la oración del nombre de Jesús o la oración del corazón. La oración de Jesús o del nombre de Jesús es porque comienza con eso, con un reconocimiento del Señor. ¿Cuál es esa oración? Señor Jesucristo, Hijo de Dios, por eso se llama oración de Jesús o del nombre de Jesús. Y luego se agrega lo del publicano: ten misericordia de mí, que soy pecador. De hecho, algunas veces esta oración la hacen más breve. Nada más dicen: Señor Jesucristo, Hijo de Dios, ten misericordia de mí. Y ahí la dejan. O ten piedad de mí. Da la misma, ten piedad o ten misericordia. Pero la versión larga es: Señor Jesucristo, Hijo de Dios, ten misericordia de mí, o ten piedad de mí, pecador. Entonces, y la dicen, por ejemplo, en este caso serían 33 veces. Generalmente lo hacen con la respiración, coordinándolo con la respiración, ¿va? Señor Jesucristo, Hijo de Dios. Y eso les ayuda mucho. ¿Por qué? Porque esta oración la va percibiendo el corazón, no el músculo que tenemos aquí que bombea sangre. El corazón en el sentido bíblico es lo más profundo del ser humano, ¿va? Cuando en la Biblia se habla de corazón, se habla de eso, de lo más profundo que hay en el ser humano, ¿eh? Cuando Dios quiere nuestro corazón, no quiere este músculo, sino quiere lo más profundo de nosotros mismos. Entonces, al estar orando pausadamente una y otra vez, esto de una y otra vez se llama oración letánica. Por ejemplo, el Santo Rosario también es una oración letánica y por lo tanto tiene un efecto similar a este. Se ha dicho de paso, ayer que rifé 3, se me olvidó decirles, evidentemente pues no, al menos en mi caso no podemos traer muchos porque esto los produce mi esposa y los produce precisamente en un clima de oración. A mí que me costaría comprarle a los chinos que ni siquiera son católicos y todo eso, pero hacen todo imágenes católicas y todo eso, pero no están hechas con el sentido. Y los orientales ponen mucho énfasis en eso. No es simplemente el resultado de una cosa. Por ejemplo, estas imágenes que tienen aquí en su parroquia, en los pilares, son orientales, se llaman iconos. Y me parece, por lo visto, de que sí va a andar siendo, o no sé si es una muy buena pintura, pero sí va a andar siendo hoja de oro. Porque un icono se hace con cuestiones vegetales, huevo, el icono, el oro que representa el cielo. O sea, ya hay muchas imágenes similares que son impresiones, o alguien que inclusive sí lo hace, pero no lo hace en oración, no lo hace en ayuno, no, o sea, pero un buen icono, generalmente que se hacen en los monasterios, los monjes de rito oriental, tanto católicos como ortodoxos, etcétera, toman en serio la manufactación, o ¿cómo sería? El hacer este tipo de cosas, la manufactura de este tipo de cosas, ¿va? Entonces, yo desde que me di cuenta que esta es una oración que creo que el Señor nos la está pidiendo por los tiempos que vivimos, no solamente en la iglesia y en el mundo, pues dije, vamos haciéndolo desde el principio bien, ¿verdad? Y pues esto mi esposa los hace
con mucha dedicación. De ahí que no podemos traer muchos, de ahí que yo no le pueda poner precio, porque ustedes me dicen cuánto cuesta el tiempo que le lleva, que no es poco, a mi esposa esto. Yo no le puedo poner el precio. Se me pueden acercar, se lo compro, no te lo puedo vender, y no porque no quiera. ¿Cómo le pongo precio a eso? ¿Cómo le pongo precio? Entonces lo que se me ha ocurrido es lo que hicimos el día de ayer, que hoy vamos a hacer otra vez para los interesados, que es, yo traigo unos tickets y el que quiera, le doy un ticketcito. Si quiere dar una donación, bien. Si no tiene ni para dar una donación, no importa. Y la donación es simplemente porque finalmente esto también hay material, que no solamente es el tiempo, sino que estamos poniendo material de esto. Y rifar en este día otra vez 3, nada más, rifar 3, con el compromiso de que quien agarre ticket se compromete a lo menos de rezarlo una vez a la semana. Y con otra cosa que se me olvidó, los que ya se llevaron los 3 chotquis el día de ayer, pues les digo otro compromiso que venía. No creo que tengan problemas. Si se están comprometiendo a lo menos hacerlo una vez a la semana, el siguiente compromiso que se me pasó, ya cuando iba manejando, le dije a mi esposa y se me olvidó, porque es rezarlo y ofrecerlo por el Papa. Hoy por el Papa Francisco, pero mañana por el sucesor de él, etcétera. Porque estamos en tiempos en donde muchos católicos se le están poniendo al brinco al Papa, le quieren corregir la plana, se vuelven unos católicos majaderos que continuamente están criticando al Papa, y creo que el Señor nos está pidiendo este tipo de oración. Primero, ¿por qué? Porque es la oración cristiana antigua del rito oriental, y fíjate cómo es: Señor Jesucristo, Hijo de Dios, ten misericordia de mí, pecador. Cuando tú te reconoces pecador, ¿te darán ganas de criticar al Santo Padre? ¿A tu esposo, a tu esposa, etcétera? No, ya mínimo le entras, y si tienes que hacer una corrección, lo harás con la mayor delicadeza, la mayor prudencia, la mayor caridad. O sea, yo no quiero ver a alguien que se atreva a estar rezando, Señor Jesucristo, Hijo de Dios, ten misericordia de mí, pecador, y tenga un ego que sin problema humille al prójimo. Por muy mal que esté el prójimo, lo humille, o que le falte el respeto al Santo Padre. Díganme si es congruente estar diciendo 33 veces, soy pecador, ten piedad de mí, ten misericordia de mí, Señor, y tener esa actitud. Entonces, por eso he unido estas dos cosas. Entonces, los que quieran al final, agarran un ticketcito. Los que ya agarraron el día de ayer, les dije que iba a ser la excepción, porque generalmente cuando doy una charla, una parroquia y listo, ahí terminó. Entonces se desechan los otros tickets. Pero los que ya lo agarraron y no se lo ganaron, todavía los tengo guardados para que tengan la oportunidad, ¿verdad? Los que no, pueden pedírmelo, pero ya saben, es que a lo menos se comprometen en rezarlo una vez a la semana y tener en cuenta en sus intenciones cuando se reza al Santo Padre. Si tú no quieres hacer esto, no agarres ticket. No agarres ticket. Aunque des donación, si no es, deja la donación, pero no agarres ticket, ¿eh? A mí me interesa que realmente el que se lo vaya a ganar tenga este compromiso. ¿Ok? Pero bueno, entonces les decía que la oración es muy profunda y la vamos a ver ahorita con los padres del desierto. Señor Jesucristo, Hijo de Dios, ten misericordia de mí, pecador. ¿Eh? Y les decía que estos pelitos que están abajo es porque al estar repitiendo continuamente esto, el Señor puede dar un regalo de lágrimas, sea de arrepentimiento, porque de tanto que repite, Señor, ten misericordia de mí, tomas conciencia verdaderamente de tu miseria y te da unas lágrimas de arrepentimiento. O puede ser lágrimas de agradecimiento, decir, cuánta misericordia el Señor me ha tenido, cuánta paciencia el Señor me ha tenido. Y entonces los cristianos de Oriente con esto se secaban las lágrimas. O sea, esto no es para sacudir, esto es para limpiarse las lágrimas si el Señor las da. Entonces, ¿por qué se llama oración del nombre de Jesús o la oración de Jesús? Porque comienza afirmando el nombre de Jesús. Señor Jesucristo, Hijo de Dios. Luego se pone lo del publicano, ten misericordia de mí, pecador.
¿Por qué se le llama oración del corazón? También lo explicaba. La oración del corazón, ¿por qué? Porque los cristianos se ponían a pensar en lo que dice San Pablo, que hay que orar sin cesar. Y decían, eso no se puede. Mínimo cuando estás dormido no estás rezando. San Pablo se equivocó. ¿Cómo que se puede orar sin cesar? O sea, sin cesar significa sin parar. Y se dieron cuenta de la oración letánica, esta oración repetitiva, evidentemente atenta en el corazón, no repetir como matracas, ¿verdad? ¿No? Sino realmente con esa esiquía que hablamos el día de ayer. Y se dieron cuenta que después de estar repitiendo pausadamente, Señor Jesucristo, Hijo de Dios, ten misericordia de mi pecador, terminaban de rezar y su corazón seguía orando. Y se podían a dormir y su corazón, porque el corazón del ser humano no duerme, lo más profundo, y seguía orando. Entonces, claro que se puede orar sin parar y por eso le llamaban la oración del corazón. Porque cuando haces bien este tipo de oración, tu corazón se acostumbra tanto que ya después si te pones a trapear, a cocinar, lo que sea, internamente tu corazón está en presencia de Dios repitiéndole, Señor Jesucristo, Hijo de Dios, ten misericordia de mi pecador, ¿verdad? Lo que también se me olvidó decirles es de que aquellos, porque nomás son 3 los que puedo rifar cada día, pueden usar su Santo Rosario. Si tienen un rosario, pues llevan la cuenta. Es más, si no tienen rosario, con los dedos. La cuestión es no tanto el hecho del chotki. Claro, es bonito tener algo físico como tal, la cruz, estos pelitos por las lágrimas, pero bueno, si no lo tienes y te da eso de las lágrimas, pues agárrate un pañuelito, no sé, o con la mano, no sé. Pero no crean que solamente teniendo un chotki pueden hacer la oración de Jesús o la oración del corazón. No, pueden usar su rosario común y corriente, ¿ok? Bueno, dicho esto, vamos a entender por qué es tan importante esta oración del corazón, que es de rito oriental, con los padres del desierto, que eran de rito oriental. Vamos a ver las frases, las sentencias de los padres del desierto sobre la compunción. ¿Qué significa compunción? Me voy a ir a la fácil y les voy a dar la definición de la Real Academia de la Lengua Española, que es la que rige nuestro idioma. ¿Qué entiende la Real Academia de la Lengua Española por compunción? Sentimiento o dolor por haber pecado. Sentimiento o dolor por haber pecado. ¿De qué nos van a hablar ahorita los padres del desierto? De lo que tendríamos que experimentar por haber pecado. Dicen los padres del desierto, primera sentencia: se contaba del abad Arsenio. Recuerden que abad significa padre, ¿no? Y era un padre del desierto ya con mucha sabiduría. Se contaba del abad Arsenio que durante toda su vida, cuando se sentaba para el trabajo manual, tenía un lienzo sobre el pecho a causa de las lágrimas que corrían continuamente de sus ojos. Los primeros monjes lo que repetían continuamente es los salmos. Pero evidentemente no todos los monjes tenían tanta capacidad de memoria y es ahí donde empezaron a hacer una oración más pequeñita. Decía un gran obispo, don Enrique Suárez, brasileño, que falleció en el 2020 por COVID. Él decía en una charla muy bonita, él hablando del rosario, dice: el rosario es para los humildes. Un soberbio no puede rezar el rosario. ¿Por qué? Porque el rosario comenzó con los humildes, con los que no se podían aprender todos los salmos, con unas repeticiones sencillitas, básicamente como un bebé. Un bebé, cuando tiene una necesidad o cuando te quiere expresar su amor, no te dice, madre mía adorada, y te suelta una poesía, ¿eh? No pasa de ba, 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 ba. De hecho, hay un meme, una imagencita muy linda de Jesús niño,
y dice, el primer rosario, y está Jesús diciéndole, mamá, 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 mamá. O sea, en el primer rosario, cuando se aventaba 10 veces mamá Jesús a la Virgen, ¿va? Entonces, este tipo de oración letánica es para los humildes. Inclusive hay gente que sabe mucho de Dios y teología y todo esto, que hasta le das tío. Ay, no, qué aburrimiento. Yo mejor me hago una superlección divina, que está bien, perfecto, ayuda muchísimo, etcétera. Pero esta oración, ¿quién no la puede hacer? ¿Quién no puede repetir 33 veces nada más, Señor Jesucristo, Hijo de Dios, ten misericordia de mí, pecador? O el Santo Rosario, ¿quién no puede decir un Padre Nuestro y un Ave María? Entonces, esta es la gran esperanza. Y aquí dice, se contaba el abad Arsenio que durante toda su vida, cuando se sentaba para el trabajo manual, que es cuando repetían los salmos, y de él empezó a repetir la oración de Jesús o la oración del corazón, ya mejor se ponía babero de tantas lágrimas que le corrían al estar orando, ¿eh? Todavía no se inventaba esto, sino él hubiera estado nada más así mojando y mojando esto. Segunda sentencia de los padres del desierto sobre la compunción, que la compunción, a ver si se acuerda, ¿cuál es la definición de compunción? ¿Qué significa compunción? Lo acabo de decir. El sentimiento o el dolor que uno experimenta al haber pecado. Perfecto. Dicen los padres del desierto, un hermano rogó al abad Amonio, dime una palabra. El anciano le dijo, adopta la mentalidad de los malhechores que están en prisión. Les digo que los padres del desierto y las madres del desierto se retiraban y de pronto llegaba gente, a veces hasta reyes, para decirle, dame un consejito sobre esa situación. Aquí le llegó alguien que le dijo, dime una palabra. Y el padre del desierto le dice, adopta la mentalidad de los malhechores que están en prisión. ¿Cuál es la mentalidad de un malhechor en prisión que es consciente de lo que hizo? De arrepentimiento. En pocas palabras le está diciendo eso, ¿eh? Es esta oración del publicano que sabe lo malo que ha hecho. Por eso le decía, Señor, ten misericordia de mí. Dice el Evangelio que no levantaba ni siquiera la cabeza. El Papa Francisco, cuando estaba como obispo en Argentina, él cuenta que cuando visitaba las cárceles e iba viendo a todos los presos en las celdas, se preguntaba, ¿por qué ellos y no yo? ¿Por qué ellos y no yo? Es una cosa que no, básicamente el consejo de este padre del desierto, el Papa Francisco a su manera se estaba haciendo esa pregunta, ¿por qué ellos y no yo? Si yo hubiera tenido la vida que tiene uno de esos criminales, ¿no hubiera cometido los crímenes que ellos cometieron? ¿O hubiera cometido peores? ¿O hubiera cometido lo mismo? No sabemos. Pero por eso hay que ir con humildad. Hay que ir en la vida consciente, no solamente repitiendo, consciente de que soy pecador. Aquel que se cree superior a los criminales, a los pecadores, cuidadito, que es el primero que se está poniendo del ladito del demonio y el demonio un día le va a dar el jalón y se va a dar la caidota de su vida. En la vida se va así. Siempre, por muchas virtudes que tengas, tú vas en la vida diciendo y viviendo, Señor Jesucristo, Hijo de Dios, ten misericordia de mí, pecador. Siguiente sentencia. Le preguntan a un padre del desierto, ¿dónde está el juez? ¿Cuándo vendrá? Y a la espera de su castigo lloran. También el monje debe siempre mirar hacia arriba y conminar a su alma diciendo, ¡ay de mí! ¿Cómo podré estar en pie ante el tribunal de Cristo? ¿Cómo podré darle cuentas de mis actos? Si meditas así continuamente, podrás salvarte. Está dando un consejo. ¿Quieres salvarte? Empieza a acostumbrarte a tener un santo temor, que ahorita lo vamos a tocar, de decir, en el día que yo esté delante del Señor, yo no puedo estar así de pie. Y esto es importante porque hoy
es bastante peligroso como algunos se guían, sobre todo en evangelización en internet y todo esto, que dan la impresión de que no, ellos, si ahorita las agarra la muerte, con todo y zapatos se van al cielo. Tan confiados de su virtud. Hermano, yo tengo 30 años en el grupo de jóvenes, ¿y eso qué? ¿Usted cree que porque ha venido por 30 años al grupo de jóvenes o al grupo de oración o al grupo de que sea, o es sacristana o lo que usted quiera dentro de la iglesia, ya tiene garantizado el cielo? No ha entendido nada del evangelio. No ha entendido nada. Miren, yo suelo decir, si el Señor se nos aparece en este momento y a cada uno le empieza a sacar sus pecados. Usted, doña, es una soberbia, usted es un envidioso, usted nos va a doler, pero si todavía estamos cuerdos de la cabeza, tenemos que decir, pues sí soy. O sea, ni cómo decirle que no al Señor, ¿va? Pero ¿saben qué? Lo que realmente nos costaría es si se aparece el Señor y nos empieza a decir, tú crees que eres paciente, tú crees que eres muy católico, tú crees que eres muy devoto, tú crees que eres muy piadoso, etc. Y todas esas son máscaras muy religiosas para que tapes la verdadera suciedad que tienes en ti. Tú dices que llevas 30 años de convertido al Señor. Estrictamente, todavía, si a bien te alcanza, llevas 3 años de convertida. Lo demás ha sido pura fachada. Las virtudes que supuestamente tú crees que tienes son pura fachada. Yo no sé si estaríamos dispuestos a tolerar una corrección de esas. Que nos digan nuestros pecados, sí, pero que nos digan nuestras falsas virtudes que nos hemos tragado nosotros. Por eso, este tipo de oración, de compunción, nos pone siempre. Así vayas, o sea, tú ves a los más grandes santos, por ejemplo, voy a citar uno reciente que lo pueden ver porque él fue grabado en video y todo, San José María Escrivá de Balaguer, el fundador del Opus Dei. Él muchas veces terminaba sus charlas y conferencias y diálogos con la gente diciéndole, recen por este sacerdote que es capaz de cometer los peores crímenes que se pudieran imaginar. Y cuando tú ves a los verdaderos santos, San Felipe Neri, al inicio de su vida, como toda persona que va comenzando en el camino de la conversión, con mucha humildad le decía, Señor, no retires a Felipe de tu mano, porque si retiras a Felipe de tu mano te puede traicionar peor que Judas. Vemos toda la vida de San Felipe de Neri, está agonizando, ya como se dice popularmente, en olor de santidad, un santazo, se nos está yendo un santazo, y en plena agonía, ¿qué está diciendo San Felipe Neri? Señor, no retires de tu mano a Felipe, que si lo retiras de tu mano, te puede traicionar peor que Judas. Hay algo en los santos, en los verdaderos santos, que nunca los ves seguro de su virtud. Nunca los ves creyéndose más santos que los demás, mejores que los demás, hasta el final de su vida. Por eso no huele bien cuando tú ya, consciente o inconscientemente, miras a los demás de reojo. Ahí ya no huele bien la cosa. Entonces, esto es muy importante, hermanos, porque lo más peligroso en este sentido no sería tanto el pecado, sino la falsa virtud. Porque cuando tú pecas, ves el resultado de tu pecado generalmente. Hombre, pecado de gula, estoy viendo la panza que ya tengo. Matar, estoy viendo el cadáver. Generalmente, nosotros tarde o temprano vemos el resultado de nuestros pecados. Pero si estamos atontados por falsas virtudes, es peligrosísimo. Porque si tú ves tu pecado, tú dices, todavía me falta. Tengo que darle más. Pero el que se cree bueno, ¡qué peligro! ¡Qué peligro!
porque cree que ya tiene ticket para el cielo y cuando se enfrente delante del Señor se va a dar cuenta que no es digno ni siquiera estar de pie, como dice aquí el padre del desierto. De hecho, en la parábola del fariseo y el publicano nos dice el Evangelio que el publicano, que no estaba echando mentiras, ayunaba, daba el diezmo, o sea, era un ejemplo de hombre ese, no salió justificado de la presencia de Dios, dice el Evangelio. Y el publicano, que sí era verdaderamente un pecador, pero que era consciente de su pecado y que intentaba repararlo y arrepentirse, ese sí salió justificado de la presencia del Señor. Entonces, fíjate cómo dice aquí el padre del desierto. Esta pregunta, ¿cómo podré estar en pie ante el tribunal de Cristo? ¿Cómo podré darle cuentas de mis actos? Si meditas así continuamente, podrás salvarte. Siguiente, dice el padre del desierto, sé humilde y vigilante para que puedas siempre perseverar en tu vocación a la esiquía. Habíamos dicho que esiquía ayer, ¿qué significa? La paz o la quietud del alma. Entonces, ¿cómo se escucha nuevamente? Diciendo ahora el término en español. Sé humilde y vigilante para que puedas siempre perseverar en tu vocación y la paz o la quietud de tu alma. Y no vacilarás. Acuérdate también del día de la resurrección y trata de imaginarte aquel juicio divino terrible y horroroso. Acuérdate de los que están en el infierno. Piensa en el estado actual de sus almas, en su amargo silencio, en sus crueles gemidos, en su temor y mortal agonía, en su angustia y dolor, en sus lágrimas espirituales que no tendrán fin y nunca jamás serán mitigadas. Pero también recuerda los bienes reservados a los justos, su confianza y seguridad ante Dios Padre y Cristo su Hijo, ante los ángeles, arcángeles, potestades y todo el pueblo. Considera el reino de los cielos con toda su riqueza, su gozo y su descanso. Conserva el recuerdo de este doble destino, es decir, del cielo y del infierno. Y llora ante el juicio de los pecadores, sintiendo su desgracia, y teme no caer tú mismo en ese mismo estado. Pero alégrate y salta de gozo pensando en los bienes reservados a los justos, y apresúrate a gozar con esto y en alejarte de aquellos. Cuidaré de no olvidar nunca todo esto, tanto si estás en tu celda, que sabíamos que es el cuartito de los donde estaban, como si estuvieras fuera de ella. Ni lo arrojes de tu memoria y con ello huirás de los sórdidos y malos pensamientos. Vamos a desmenuzar esta enseñanza de este padre del desierto. Primero, en pocas palabras, te da la asustadota de tu vida. Te dice, piensa en lo que debe sufrir alguien en el infierno, de sus dolores y todo esto. Yo le voy a echar un poquito más de limón a la herida, ¿va? Para que sepan un poquito del infierno. En el infierno no nos tendría que dar tanto temor el hecho de lo que se va a sufrir, sino de la temporalidad de ese sufrimiento. Me explico. Si alguien de ustedes llega y me da ¿un pellizco duele? ¿Sí o no? Sí, pero ¿se te quita en cuánto tiempo? 1 segundo, 3 segundos, ya se te quitó el pellizco. Ahora, que te digan que te van a pellizcar la eternidad, ¿quién aguanta eso? ¿Cuándo se acaba la eternidad? Nunca. ¿Quién aguanta? Y fíjense que no es un dolorzote grandotote, entonces no vean el infierno como decir, uy, no, me voy a asar como pollo ahí, no. Aunque fuera un pellizquito que te pellizquen por toda la eternidad, ¿quién aguanta eso? Entonces, aquí los padres del desierto primero nos dicen, aguas, no se te olvide pensar que aquí nos jugamos una vida
eterna o una condenación eterna. Y que en esa condenación eterna, más allá de que si sufres mucho o poquito, será por siempre. Eso nunca jamás va a terminar. Evidentemente, si se piensa así, generalmente va a generar un poco de humildad en nosotros, porque decir, la que me juego, de poco me sirve sentirme el santo, el bueno aquí, al punto de cegarme en mi virtud, en mi falsa virtud, y en el juicio voy a estar por toda la eternidad en el infierno. Más vale caminar en esta vida diciendo y viviendo: Señor Jesucristo, Hijo de Dios, ten misericordia de mí, pecador. Pero por otro lado, el cielo, y también les voy a poner el mismo ejemplo. El cielo no nos lo podemos imaginar, porque alguien puede decir, pues lo que más te gusta. A ver, ¿usted cómo se llama? Nora. Dígame la comida que más le gusta. Barbacoa. Dígame con seriedad. Sí, pero dígame con seriedad. ¿Aguantaría comer barbacoa por toda la eternidad? No, hasta lo más que nos gusta aquí nos aburre. Ni nos podemos imaginar lo terrible que es el infierno, ni nos podemos imaginar lo grandioso que es el cielo. Porque en el cielo es una felicidad y una alegría que nunca se consume, nunca aburre, nunca acaba. Y aquí hasta lo más bueno aburre. Esto no lo dice el padre del desierto. Yo no me acuerdo a quién se lo habré escuchado, quizá un director espiritual mío, no sé, pero se las paso. Sí, creo que fue un director espiritual mío que me dijo, es bueno pensar principalmente en el infierno cuando no tienes tantas pruebas espirituales. Porque cuando va todo bien y tú en la oración sientes gorrioncitos en el estómago y todo te va bien y toda la vida espiritual, todo eso, mijito, es el momento de estar pensando en el infierno. Porque hay algunos de también que ya van volando casi, no, mijito, está todavía aquí en la tierra. Y date cuenta que gracias a Dios ya estás siendo más virtuoso, ya dejaste un vicio que no podías, o un pecado que no podías dejar y todo eso. Y hay gente que va dejando pecados y vicios y va construyendo un edificio de virtudes y se termina creyendo la cuarta persona de la Santísima Trinidad, Decía el santo cura de Ars esto, San Juan María Vianney, decía que hay gente que toma tan en serio su conversión que construye un edificio de virtudes, pero que ese edificio de virtudes el mismo Dios lo derrumba, no el diablo, el mismo Dios derrumba ese edificio si entre todas esas virtudes no está la humildad. Y inclusive es más fuerte, dice el santo cura de Ars, que te deja caer más abajo desde donde comenzaste. Como para que no te quede duda de que, mijito, por tus seguridades y supuestas virtudes no te vas a salvar. Aquí todos tenemos que poner de nuestra parte, pero ante todo siempre con la humildad. Decía una santa chilena, Santa Teresa de los Andes, jovencita, murió 18, 19 años, ella decía, todas las virtudes sin humildad son soberbia. Y es cierto. Por ejemplo, ser honesto, decir la verdad, ¿es virtud, sí o no? Sí. Pero si tú la verdad la usas para humillar a la otra persona, ¿será que esa verdad le agrada a Dios? Por eso Juan Pablo II decía, nunca acepten verdad sin caridad, ni caridad sin verdad. Cualquier virtud la puedes tener porque te vean, y ahí se fregó la cosa. Y ahí se fregó. Y muchas veces nosotros, deja de que engañamos a las personas. Lo más peligroso es que te engañes a ti mismo. El ejemplo que pongo. A ver, ¿cuál será la avenida más grande aquí? ¿La Pico? La Pico Boulevard. Imagínense en pleno tráfico, y el calorón y todo eso, y de pronto va una viejita cruzando esa avenidota. Y ves a un joven
que rápido se acerca a la viejita y la ayuda a cruzar. ¿Qué pensarían de ese joven? Que hizo una obra buena, que es amable, pero chance y en el fondo lo hizo porque le gusta la nieta de la viejita, o sea, para hacer puntos, ¿no? Y eso tuyo ya no lo vemos. Y él se puede hacer el tonto, creerse el virtuoso, mijito, lo hiciste interesado. El bien está hecho y perfecto, perfecto. O sea, de no hacer nada o hacer un mal, hacer un bien interesado ya es ganancia. Pero estamos llamados a hacer un bien verdadero, sin dobles intereses. Muchas de las cosas de las cuales nos creemos virtuosos, revisa tu corazón, que es lo que hacían los padres del desierto. Revisa tu corazón y verás que hasta las cosas muy buenas, la manera de cómo corriges a los demás, la verdad que predicas, lo que haces bien, tiene ahí media cochina la intención, no está tan limpia, no está tan llena de compunción, ni tan llena de eziquía, de paz y de quietud del alma. Entonces este director espiritual me decía, cuando vayas muy bien y no te lleguen muchas tentaciones, etcétera, es tiempo de pensar muy bien en el infierno y profundiza en el infierno para que te tenga los pies así bien en la tierra, ¿verdad? De hecho, creo que era Santa Catalina de Siena, que cuando no tenía problemas ni grandes tentaciones le decía al Señor, Señor, ¿por qué estás enojado conmigo? O sea, para ella decía, el Señor, yo me siento tan amada, el Señor, cuando me viene prueba por aquí, prueba por allá, etcétera, de pronto no te llevas sueño. ¿Por qué te enojaste conmigo, Señor? Era una forma de decirlo de Santa Catalina, ¿verdad? Y me decía este director espiritual, y cuando te llueve sobre mojado, ¿quién ha pasado por esas? Que de pronto te despiden y un hijo se muere y tu mamá ya te deja de hablar y en el trabajo tu amiga ya están chismeando, que tú dices, no, ya no más falta que venga un perro y me orine, y a veces hasta llega el perro y te orina. Entonces, o sea, no la ves por ningún lado, es tiempo de pensar en el cielo para que no te desesperes. Entonces, más o menos este consejo del Padre del Desierto podríamos resumirlo en eso. Hay que pensar, le dice, en el cielo y en el infierno, pero particularmente, yo se las paso esto que me decía un director espiritual, cuando no tengas tantos peligros ni tantas tentaciones es cuando tienes que pensar más en tu posible condenación, para que te mantengas humilde. Y cuando te llueve sobre mojado, que la cosa está terrible, agárrate del cielo para tener un poquito de esperanza. Dice este Padre Desierto que pensar en los dos nos libra de los malos pensamientos. ¿Cuáles pensamientos malos? El pensamiento de la presunción de sentirte virtuoso. Ese es un mal pensamiento, Hay de aquellos que creen que los malos pensamientos solamente son las cuestiones así como de pecados sexuales o cosas de estas, ¿va? Esos son los malos pensamientos. No, mijito, también es malo pensamiento sentirte más santo que los demás o más bueno que los demás. Aunque de boquita tú digas muy humilde, no, yo sé que soy un pecador, pero en el fondo te crees mejor que los demás y te tienes que decir la verdad, porque si no, en el día del juicio te vas y te refundes en el infierno. A todo el mundo le puedes dorar la píldora diciendo, no, yo sí soy muy pecador, hermanos, pero en el fondo tú sabes que te crees más que los demás. Y eso es lo que te va a revisar el Señor en el día del juicio. Entonces, un mal pensamiento no solamente son pensamientos de pecado así o sexuales o de otro tipo, de envidia, no. También la presunción es un terrible pensamiento. Y también alejarse de la desesperación. El padre Gabriel Amor, que era exorcista de Roma, en paz descanse, él decía que ciertamente el demonio está empujando a gente a hacer actos satánicos y misas negras y sacrilegios, robar la hostia consagrada, varias cosas terribles, dice. Pero no está tan urgido de eso. Un exorcista, que sabe cuántos años sirvió como exorcista en Roma, ¿y saben qué dijo? Que él le convencía que era la mayor tarea del demonio en estos tiempos. Quitar la esperanza. Porque una persona que pierde la esperanza la tiene ya listita para hacer lo que se le pegue la gana.
Entonces, hermano, pero ¿cómo no quiere que me desespere? Mire cuántas miserias, mire que yo no salgo de estos pecados, de esta miseria. De entrada, por tus propias fuerzas no lo vas a hacer. Tienes que cooperar, pero por eso tienes que mirar al cielo. Mira cuánta misericordia ha tenido el Señor. Mira que Él no te abandona. No crean que la única cosa que le ofende al Señor son los pecados y decirle, Señor, no te quiero o no me importas. No. También es una ofensa y quizás está más grave decirle, Señor, yo no confío en ti. Yo no confío en tu misericordia. Santa Teresita del Niño Jesús, ella decía, a Dios más que nuestros pecados le duele nuestra desconfianza. ¿Qué frase, eh? A Dios más que nuestros pecados le duele nuestra desconfianza. ¿Por qué? Porque una persona que desconfía de Dios ya está fregada, no se va a dejar ayudar por Dios, porque no confía en Él. En cambio, tengas los más terribles pecados, si confías con el Señor, te pones como el publicano y le dices, Señor, esto es lo que hay, confío en que tú me vas a ayudar a salir de esto. ¿Y te crees que el Señor no te va a ayudar cuando llegas con esa humildad? No, pero es que el Señor se ha de tapar los ojos, las porquerías de todos mis actos, de mis pensamientos. ¿Te crees que le asusten al Señor tus miserias? Si así terminó por nosotros, si así terminó por nosotros. Aquel que no se acerca ya al Señor porque son demasiado graves sus pecados, etcétera, le está faltando el respeto al Señor. Frase del Papa Francisco: no es Dios quien se cansa de perdonarnos, somos nosotros que nos cansamos de pedirle perdón. Repito, no es Dios quien se cansa de perdonarnos, somos nosotros que nos cansamos de pedirle perdón. Siguiente sentencia. El abad Jacobo dijo, así como una lámpara ilumina una habitación oscura, así el temor de Dios, cuando irrumpe en el corazón del hombre, la ilumina y le enseña todas las virtudes y mandamientos divinos. Así como una lámpara en un lugar oscuro lleva la luz, ¿qué lleva la luz a tu alma? El temor de Dios. Esto es palabra de Dios, ya lo dice, creo que es Proverbios que dice, el temor de Dios es la fuente de la sabiduría. Ahora, entendamos temor de Dios. Temor de Dios no es tenerle miedo a Dios. El temor es prudencial. Si yo me pongo a arreglarles el techo aquí a su parroquia, que está bastante altita, y yo voy hasta allá arriba acomodando una de estas lámparas, yo no puedo ir como si no pasara nada, como si estuviera aquí abajo. Me da temor ¿de qué? De que me puedo caer. Bendito temor que me avisa, no estás abajo. El temor ayuda. Ahora, si yo tengo miedo, seguro ya no que me caigo, ni me subo. Si alguien tiene miedo de manejar, ¿será que puede manejar? No, se va a quedar engarrotado en el volante. El miedo te bloquea, el temor no te frena, pero te ayuda a decir, cuidado, es prudencial. ¿Qué es el temor de Dios? Es uno de los dones del Espíritu Santo que recibimos en la confirmación. La mejor manera que yo lo he entendido es esto, es tener temor de ofender a Dios, porque es la manera más ingrata de pagarle a alguien que hasta cuando yo lo ofendo, Él me sigue amando. Es como cuando amas mucho a una persona y la ofendiste y te acercas con temor porque sabes que ni siquiera te va a reclamar. Te ama tanto y tú dices, Dios mío, es que me siento doblemente cucaracha porque, o sea, no se puede estar amando tanto, yo no me lo merezco. Ese santo temor de decir, ¿sabes qué? Lo único que puedo hacer es no volverlo a hacer. Porque es la manera más injusta de pagarle a alguien. Cuando tú estás pecando, el Señor te está amando, ¿eh? El Señor te está amando. No se crean esas estupideces que a veces dicen, no, en tus pecados Dios está enojado y te quiere linchar y mandar al infierno. No es cierto, Dios es amor, no deja de amar. Y en el mismo momento que tú estás pecando, en ese mismo momento te está amando. Inclusive te está perdonando. Pero ese perdón no lo puedes recibir si no te arrepientes. Se queda afuera. Pero por Dios no queda.
Dios no es un caprichoso como nosotros que decimos, ok, sí la perdono, que pida perdón. Una vez que me pida perdón, entonces sí, le voy a perdonar. No, Dios en el mismo momento que estás pecando te está perdonando. Entonces, hermano, ¿para qué la confesión? Para que te arrepientas y recibas ese perdón. Pero ese perdón ahí ya está, esperando. Entonces, imagínate si siempre nos imaginemos nuestros pecados sabiendo que a quien ofendí con mi pecado es alguien que inclusive cuando lo estaba ofendiendo no me estaba dejando de amar, hasta se te apachurra el corazón. Tú dices, Dios mío, qué misericordioso es Dios, ¿va? Y generalmente quien se arrepiente porque ha entendido la misericordia de Dios va caminando mejor en sus pecados. Quien no, quien ve solamente un Dios castigador y todo eso, vive todo tenso y chance y se va a librar de ciertos pecados, pero nomás los tapa en olla express, ¿va? Y tarde que temprano un día le va a explotar la olla, porque no es una relación de confianza con el Señor. Entonces, tener temor ilumina tu alma como una lámpara a un cuarto oscuro, dice aquí el padre del desierto. Siguiente sentencia. Viajando un día por Egipto, el abad pastor vio a una mujer que lloraba amargamente junto a un sepulcro y dijo: aunque le ofreciesen todos los placeres del mundo, no arrancaría su alma del llanto. De la misma manera, el monje debe llorar siempre por sí mismo. Por sí mismo. Siempre. Aunque te den alegrías en la vida, siempre consciente de tu miseria. Ahora les ha dado a algunos, inclusive sacerdotes y laicos, orar por la conversión del Papa Francisco. El Papa Francisco es el primero que dice, recen por mí, el primero que se asume como pecador. Pero hay una arrogancia detrás de esa frase. Y organizan, vamos a orar por la conversión del Papa Francisco. ¿Por qué no la organizas primero por tu propia conversión, compadre? Cuando estás más urgido que el otro se convierta y no tú, hay algo que anda chueco ahí. Decía un doctor de la iglesia, San Juan de Ávila, se le beneficia más a la iglesia y al mundo entero revisando más la propia conciencia que la conciencia ajena. No, hermano, yo ayudo mucho a la evangelización. ¿Por qué? Porque ando revisando y corrigiendo la conciencia de todo el mundo. ¿Y la suya para cuándo? O sea, aquellos que se han puesto rebeldes, por ejemplo, con el Santo Padre, con el Papa Francisco, siendo católicos, y hablo de curas y de laicos, Dios mío, dense una leidita a los padres del desierto y se darán cuenta que nada más comenzar a revisarse ellos mismos, se darán cuenta que ya tienen mucho que hacer para la propia conversión. Empezar por uno. Siguiente sentencia. El abad pastor dijo también, la función del penthos, ahorita les digo esa palabrita en griego, la función del penthos es doble, cultiva y cuida. ¿Qué significa penthos? P-E-N-T-H-O-S, penthos. Significa compunción, dolor de los propios pecados, aflicción por los propios pecados. Entonces, fíjense ahora cómo se escucha. El abad pastor dijo también, la función de la compunción, del dolor por tus pecados, es doble. O sea, te conviene la compunción porque es doble. Cultiva y cuida. Una persona que tiene un alma compungida, con compunción continuamente, es un alma que sabe cultivar y cuidar. Y lo voy a poner en ejemplos muy humanos, muy sencillos. Cultiva. Si te dan una semillita para cultivar, de entrada tú sabes el cuidado que debes de tener. Recientemente mi esposa y yo en un viaje de misión vimos un japonés ahí en plena carretera y le compramos unos bonsáis, que son unos arbolitos chiquitos, y hay todo un trabajo en cuidar esos arbolitos porque si no se te secan.
¿Qué está diciendo aquí el Padre del Desierto? Una persona que vive en compunción, consciente de su propia miseria, es más cuidadoso en su vida espiritual, en cómo trata a los demás, en cultivar. Y después, en cuidar. Y díganme, ¿no? Dice, no, póngase el saco el que le quepa. Pero muchos de ustedes en su país de origen vivieron miseria. Literalmente muchos que no tenían ni para comer. Y ahora andan con esta cuestión de, yo no quiero que mis hijos pasen lo mismo que yo. Listo, te entiendo. De que no tenga un día para comer, listo. Pero de ahí a que vuelvas un caprichoso a tu niño, aquí están estos taquitos de frijoles. Yo no quiero taquitos de frijoles, yo quiero McDonald's. Y ahí vas a la mamá, en vez de decir, bueno, pues no comes, esto es lo único que tenemos. Ay, no, lo que ordene usted, mijito. Y ahí va al McDonald's a comprarle al chamaco esto. Y todo le da regalado básicamente al muchacho. Y los que lo hayan hecho, no levanten la mano para que no saquen el cobre. Pero si no, aunque no conozca a sus hijos, todo ese sacrificio te das cuenta que pronto no lo cuidan, que pronto se les descompone, que pronto lo arrumban, etc. ¿Por qué? Porque no les ha costado, porque no lo han cultivado. El que tiene un alma de compunción sabe cultivar y cuidar. De hecho, cuidar con las lágrimas, muchos padres del desierto hablaban eso, que lo que se cultiva en el alma se riega, se humedece, se fertiliza a través de las lágrimas de los propios pecados, ¿no? Siguiente sentencia. ¿Pueden agarrarla? O a ver, déjenme yo se la agarro. Que yo aquí la pluma. Ya estamos terminando. Siguiente sentencia. Un día, el abad Silvano, sentado entre sus hermanos, entró en éxtasis. Éxtasis significa que entra en un contacto tan profundo de Dios que los sentidos se suspenden. Por eso, por ejemplo, a Bernardita de Lourdes la quemaban y no le dolía. Ya cuando salía del éxtasis se le dolía, ¿verdad? ¿Por qué? Porque está tan conectada con la Virgen que los sentidos, nada. Pues un día el abad Silvano, sentado entre sus hermanos, entró en éxtasis y cayó rostro en tierra. Y después de largo rato se levantó llorando. Y los hermanos le preguntaron, ¿qué te sucede, padre? Y como insistiesen, dijo, he sido raptado al lugar del juicio y he visto a muchos que vestían nuestro hábito, que iban a los tormentos, y a muchos hombres del mundo que iban al reino. Desde entonces el anciano se entregó al pentos, que el pentos, ¿qué es? La compunción, el dolor de los pecados en griego. Y no quería salir de su celda. Y si le obligaban a salir, se cubría el rostro con su capucha diciendo, ¿qué necesidad hay de ver esta luz temporal que no sirve para nada? ¿Qué se aprende de esta sentencia de este padre del desierto? Entra en éxtasis, sale llorando del éxtasis y le preguntan por qué y dice, he visto en el infierno gente como nosotros, monjes con nuestro hábito, y he visto yendo al cielo gente del mundo como tal. El Evangelio no lo dice, ¿eh? Jesús nos dice, le dice a los fariseos que sabían de Biblia, que se creían virtuosos, le dice, las prostitutas los precederán en el reino de los cielos. Qué importante es esto, ¿eh? A veces a los que consideremos más pecadores nos vamos a llevar la sorpresota de que cuando estén en el juicio los ves pasar directo al cielo y tú supuestamente, no, yo voy directo al cielo y nada, a ti te dicen, espérese joven, tenemos que retirar su archivo. ¿Usted? ¿Pero cómo es un pecador? Pásele. A usted no, joven, va para abajo. Pero si yo soy católico, si yo iba al grupo de oración y todo eso. Hermanos, hay que desarrollar y vivir en el pentos, en la compunción.
Porque te podrán decir, sí, aquel era un pecador, pero lloraba su pecado, se arrepentía, daba la lucha, y usted iba con la vida creyéndose mejor que él. ¿Y sabe qué? Aunque usted hizo menos pecados, menos graves que él, su soberbia es lo que lo va a condenar. Él con todo y sus pecados se arrepentía. Por sus miserias, por sus heridas no podía salir completamente, pero ahí le daba. Tenía mucha misericordia. La otra vez en un live de YouTube yo mencionaba de un caso que conocí de una persona transexual, o sea, un hombre que se operó sus genitales y todo eso para ser mujer. Evidentemente eso está mal, pero con todo y todo está en la cárcel y se da cuenta que los transexuales en la cárcel mueren arrumbados de SIDA, que ni los guardias, y esta persona se pone a cuidarlos. Y esta persona, esta transexual, ayuda a los demás a morir acompañados. Y no faltará el católico que solamente ve, pero es una transexual y eso es pecado. Ayudando con una compasión tremenda. Lo que está mal, pero lo que yo quiero decirles es, cada quien lleva batallas, que tiene que dar las batallas, y uno no está seguro de que el día que se muera las haya vencido, pero que nos agarren trabajando y sobre todo que nos agarren amando, porque hay personas que solamente se preocupan por no tener una listota de pecados, pero eso no significa que tengan que amar. La meta del cristianismo, siempre les digo, la meta del cristianismo no es dejar de pecar. La meta del cristianismo es amar a Jesús y como Jesús. Esa es la meta. No, yo ya no veo pornografía. Bien por ti, pero tú ves con tus ojos a las mujeres como Cristo las ve. El hecho de que no hagas un pecado no significa que estés amando. Chance y no la ves, pero tienes ojos de soberbia para con tu esposa, por ejemplo. Ahí tú me dirás. Entonces se trata de pelear con nuestros pecados, pero entendiendo que la victoria depende más del Señor que de nuestro esfuerzo. Tenemos que poner nuestro esfuerzo. Tenemos santos, por ejemplo, un santo, San Marcos G. Tienshan, un chino. Él, por un problema que tenía en el estómago, se hizo adicto a una droga que se llama el opio. Siempre luchó para dejarlo, pero no podía. Y hasta el último día no pudo. ¿Por qué? Porque llegó una persecución y fue mártir. O sea, tenemos un santo que nunca pudo vencer su adicción, que siempre peleó con su adicción, pero que nunca la pudo vencer. Y es santo, mijito, a través del martirio. La vida cristiana no es dejar de pecar, la vida cristiana es amar como Cristo ama. Ahora, cuando quieres amar como Cristo ama, te das cuenta que tus pecados te estorban. Es muy distinto pelear contra tu pecado porque quieres amar como Cristo a pelear con tu pecado porque ya no quieres tener así la crucecita de hoy cometo este pecado, no, ya está, check, ya no lo cometo. Esa no es la meta. La meta no es que ya no cometas pecados. Dime cómo no cometer pecados te está ayudando a amar como Jesús ama. Otro ejemplito rapidito. También yo lo grabé en video en mi canal de YouTube. Estaba yo en una tienda estas de dólar y adelante de mí había una muchachita como una teenager vestida muy inmodestamente, ¿verdad? Bastante inmodestamente. Y yo rápido ya estaba haciendo un juicio en mi cabeza sobre ella. La típica que uno puede decir, ¿cómo estos jóvenes, cómo pueden vestir así, etcétera, va? Y adelante de ella estaba una señora que no completaba pagar. Adivínense quién se acometió a pagarle la cuenta a la señora. ¿El misionero católico que estaba ahí en la fila o la inmodesta? Yup. Y yo conté esto con vergüenza, y no faltaban comentarios de católicos, pero eso no quita que sea pecado la inmodestia. Yo no estoy justificando la inmodestia, lo que estoy diciendo es que a pesar de su inmodestia, tuvo más caridad que yo, que venía muy modestamente vestido. ¿Se capta?
Dos sentencias y terminamos. Sincléctica de santa memoria dijo: a los pecadores que se convierten les esperan primero trabajos y un duro combate, y luego una inefable alegría. Es lo mismo que ocurre a los que quieren encender fuego. Primero se llenan de humo y por las molestias del mismo lloran, y así consiguen lo que quieren, porque escrito está: Yahvé tu Dios es un fuego devorador, Deuteronomio 4:24. También nosotros con lágrimas y trabajos debemos encender en nosotros el fuego divino. Es bellísima esta sabiduría como la manejaban los padres del desierto, porque fíjense las imágenes que está poniendo. Así los pecadores que quieren configurarse con Cristo, ser semejante a Jesús, primero les va a costar, nos va a costar mucho. Como quien enciende una fogata, que le va nomás la humareda y la humareda le va a hacer llorar. Es la manera como el Padre del desierto está diciendo: al principio toca llorar mucho por nuestras miserias, por nuestros pecados. Después viene la inefable alegría, pero inefable alegría es una alegría que no, la máxima. Pregunta: ¿se puede conseguir aquí esa alegría? No, toca en el cielo. Porque no falta aquel que diga: no, yo por eso, yo ya pasé todas las lágrimas, ya yo le lloré por mis pecados, etcétera, y ahorita ya estoy en inefable alegría. No sabía que un santo bajó del cielo aquí. Lo que está aquí diciendo el Padre del Desierto es que la vida terrena nos toca ir diciendo y viviendo y llorando: Señor Jesucristo, Hijo de Dios, ten misericordia de mí, pecador. Aquel que dice: no, yo ya no tengo que decir Señor Jesucristo, Hijo de Dios, ten misericordia de mí, pecador, porque yo no soy pecador, yo ya me convertí hace tantos años, yo ya pagué mi pecado, yo ya lloré todo lo que tenía que llorar. No sabes el juicio que vas a tener el juicio del fariseo, que se creía santo y no salió justificado del templo. La última, dijo un anciano: así como siempre llevamos con nosotros, donde quiera que vayamos, la sombra de nuestros cuerpos, del mismo modo debemos en todo lugar tener con nosotros las lágrimas y la compunción. Así como nosotros siempre llevamos una sombra, aquí yo tengo mi sombra y no me puedo despegar de ella, así tendríamos que llevar un alma, en el alma la compunción, siempre acompañando la compunción. Un arrepentimiento, no desesperado, repito, porque yo no digo Señor Jesucristo, Hijo de Dios, ten misericordia de mí desde la desesperación, sino desde el arrepentimiento de conocer mi miseria, que en cualquier momento le puedo faltar al Señor, que no me puedo estar muy seguro de mi propia virtud. Confiando en su misericordia, esa es la sombra que tiene que tener nuestra alma, la compunción. El estar consciente siempre de nuestra miseria, porque cuando uno está consciente siempre de su miseria, ya va a tratar a las otras personas desde otro punto de vista. Ya va a tratar las cosas desde otro punto de vista. Y no desde esta tentación que tenemos, principalmente los religiosos, es decir, los que practicamos algún tipo de religión, que es de sentirnos mejores que los que no la practican. Cuidado con eso. Vamos a hacer una oración, pero vamos a tratar de hacer un ejercicio breve uniendo la charla de ayer y la de hoy. Les voy a pedir que cierren sus ojos, así sentados, y primero vamos a guardar un momentito de silencio para tener un poco de esiquía, de alma o quietud del alma. Cierren sus ojos para que no se distraigan, porque los ojos son lógicos y si hay movimiento, bueno, salvo que tengan a un niño, atiéndanlo, ¿va? Pero si no, olvídate de qué hora es, olvídate de lo que vas a hacer ahorita, de lo que tenías planeado. Cierra tus ojos, guarda silencio, respira, toma conciencia de cómo entra ese regalo de Dios por el cual no le damos muchas veces las gracias a Dios, que es la respiración. Bastaría unos cuantos segundos que no estuvieras respirando para que te mueras, y sin embargo respiras sin tener que pensar en respirar. Entonces dejemos primero un momentito de silencio. Aquieta tu alma,
Permite que la esiquía, la paz, la quietud del alma que viene de Dios y que te la quiere regalar, recíbela en este momento, en un momentito de silencio. Sigue con tus ojos cerrados. Si tu mente se va y empieza a pensar en otras cosas, no te pelees con ese pensamiento. Imagínate que lo agarras y lo pones a un ladito y dices, después de la oración te atiendo. Y sigues pensando en el Señor. Otra forma que te puede ayudar es ya empezar así en silencio, con tu mente, no con tu boca, con tu mente, comenzar a hacer la oración del corazón en silencio y verás cómo te ayuda a esa esiquía, a esa paz del alma. Así en silencio, muy pausadamente en tu mente empieza a decirle, Señor Jesucristo, Hijo de Dios, ten misericordia de mí, pecador. Señor Jesucristo, Hijo de Dios, ten misericordia de mí, pecador. Señor Jesucristo, Hijo de Dios, ten misericordia de mí, pecador. Señor Jesucristo, Hijo de Dios, ten misericordia de mí, pecador. Señor Jesucristo, Hijo de Dios, ten misericordia de mí, pecador. Señor Jesucristo, Hijo de Dios, ten misericordia de mí, pecador. Y así con tus ojos cerrados, ahora la voy a hacer en el original. Esta oración se hizo en griego. Evidentemente, la mayoría de ustedes no sabrán griego, pero aquí va a ayudar el ejercicio, porque como no le entiendes, nada más como que exprime lo que son esas palabras en griego, que ya sabes lo que estoy diciendo. Y cuando lo esté diciendo en griego, en el fondo deja que tu corazón exprima el significado que tú ya sabes lo que estás diciendo. Y solamente quédate con el momento de la compunción del alma. Kyrie, Jesu Christe, huie Theu, eleison me, ton hamartolon. Kyrie, Jesu Christe, huie Theu, eleison me, ton hamartolon. Kyrie, Jesu Christe, huie Theu, eleison me, ton hamartolon. Kyrie, Jesu Christe, huie Theu, eleison me, ton hamartolon. Kyrie, Jesu Christe, huie Theu, eleison me, ton hamartolon. Kyrie, Jesu Christe, huie Theu, eleison me, ton hamartolon. También una oración más breve que es poderosa. Nuestro obispo auxiliar que nos lo mataron el año pasado, Monseñor David O'Connell, él recomendaba este tipo de oración que también le llamaba oración del corazón, que es simplemente poner la atención en tu corazón físico. Si ahorita estás tranquilo y dejamos silencio, lo vas a alcanzar algunos a escuchar hasta el corazón, o cómo late, o la respiración. Y él lo que recomendaba es, al primer movimiento del corazón, decir Jesús, y al otro movimiento que retrae, te amo. O simplemente repetir continuamente el nombre de Jesús. Vamos a hacer las dos. Jesús, te amo. Jesús, te amo. Jesús, te amo. Jesús, 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 Jesús,
Jesús. Y ahora sí dejamos un momento largo de silencio en el cual tú ya decides y repites: Señor Jesucristo, Hijo de Dios, ten misericordia de mí. O repites: Jesús, te amo. O simplemente: Jesús. O chance y solamente en el silencio dejas que venga esa esiquía, esa alma, esa paz o quietud del alma. Dejamos un momento de silencio. Y así como estás, terminamos consagrándonos a la Santísima Virgen. Dulce Madre, no te alejes, tu vista de nosotros no apartes. Ven con nosotros a todas partes y solo nunca nos dejes. Ya que nos proteges tanto como verdadera Madre, haz que nos bendiga el Padre, el Hijo y el Espíritu Santo. Amén.